Dios les bendiga. Les saludo en el nombre de Jesús. Mi nombre es Jason Jiménez y te invito en esta hora para que tengamos un encuentro con la palabra de Dios. El tema que veremos hoy se llama la inspiración bíblica y el texto que usaremos como referencia lo encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, su capítulo 3, versículo 16, el cual nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. El término Biblia procede de una palabra griega llamada biblión, que se traduce como rollo o libro. De esta a su vez se deriva la palabra biblia, que es el plural de biblión y que se traduce como conjunto de libros. En nuestro contexto cristiano, la Biblia no solo es ese conjunto de libros recopilados, sino el conjunto de escrituras consideradas y aceptadas como inspiradas por Dios, por el pueblo judío y también por los cristianos. Ella es el fundamento de nuestra fe y conducta cristiana, porque en ella encontramos la palabra de Dios, el Evangelio, que es la revelación de Dios para con los hombres, y este contiene el mensaje de salvación. Sin embargo, hay otras personas para las cuales la Biblia no es un libro de tanta importancia, pues no consideran que sea la palabra de Dios, y uno de los argumentos que utilizan ellos es porque fue escrita por hombres. Además dicen que no es necesario leer o escuchar la palabra para agradar a Dios. Esto dicen quizás ellos, que con vivir una vida pacífica, alejada de problemas, de no hacerle daño a nadie, una vida piadosa y tranquila es suficiente. Quizás ese es el pensamiento de ellos, pero miremos lo que dice el escritor del libro de Proverbios, su capítulo 21, versículo 2, que a la letra dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, mas Jehová pesa los corazones. Y también en el mismo libro, capítulo 14, versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre sin el Evangelio, sin la luz de la palabra de Dios, está en tinieblas. Es de vista muy corta y no tiene el entendimiento para discernir las cosas espirituales de Dios. Es de esta forma que muchos han optado por creer en Dios a su manera. Se han hecho una imagen propia de Dios. Muchos recibieron la fe o heredaron su fe de sus padres y allí se plantan diciendo que así creyeron, así les enseñaron y así morirán. ¿Será que es sensato pensar de esta forma? La palabra de Dios nos enseña que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Señor Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Debemos creer conforme dice la Escritura, no podemos pensar más allá de las cosas que están escritas. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación solo viene por la fe en Cristo Jesús, porque Él es el autor de esa fe y es el consumador, el que responde a esa fe. El apóstol Pablo le decía a la iglesia en Corinto, que si permanecían, que si retenían la palabra que les había sido predicada eran salvos, si no, habían creído en vano. Y qué triste, mi amigo, qué triste que un hombre toda su vida haya creído una fe vana, una fe que no va a tener retribución de Dios. Qué triste que al final de la vida del hombre se dé cuenta que todo lo que creyó fue un error, que no basó su vida y su fe en las sagradas escrituras. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Muchos dicen creer en Dios, mas no obedecen, mas no reciben su palabra. Muchos llaman a Jesús Señor
y no hacen lo que Él les dice. El apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a partir de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. No hay excusa para decir que no existe Dios. Solo el necio dice en su corazón que no hay Dios. Todos deberían saber que existe Dios, mas no es suficiente. Es necesario obedecer y atender a la voz de Dios. Santiago dice en su libro: ¿tú crees que Dios es uno? Pues bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Porque los demonios estuvieron delante de la presencia de Dios, le conocieron, sabe que existe y es real, fue su creador. Pero por la desobediencia fueron arrojados desde allí, de la presencia de Dios. Y esta salvación que Dios destinó no es para ellos, no los socorrió a ellos, sino a nosotros, a la descendencia de Abraham, dice la palabra, los que son de fe, son linaje de Abraham. Así que si tú crees que Dios es uno, bien haces. Hay algunos que ni siquiera creen que Dios es uno. Algunos dicen que Dios son tres personas. Algunos dicen que Dios son tres en uno. Cuando la palabra del Señor es clara y dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios sigue siendo uno. Dios sigue siendo todo en todo. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tú quieres conocer a Dios, entonces escudriña, indaga, recibe la palabra de Dios. Debes acercarte a ella para conocer quién es Dios, qué es Dios, cómo es, qué es lo que quiere del hombre el Señor. Es así, querido oyente, como la Biblia es la inspiración de Dios. A Dios le agradó darnos testimonio por medio de sus profetas y apóstoles, quienes escribieron y plasmaron allí la voluntad de Dios, las verdades divinas, escritas en lenguaje humano. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, porque ella es una antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro. Debemos tener en cuenta algo especial, y es que nunca la palabra fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu de Dios, por Dios mismo, porque eso es lo que es Dios. Dios es Espíritu. Jesús dijo: las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida. Y hemos sido llamados a edificar, a creer conforme el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La Biblia nos da testimonio por sí misma que es veraz, que es palabra de Dios. Sin embargo, hay algunas razones importantes por las cuales soportamos y consideramos que la Biblia es inspiración de Dios. La primera de ellas es la ciencia, porque ciencias como la antropología han constatado que tanto lugares, personajes como acontecimientos allí narrados realmente son verídicos y ocurrieron. El más claro ejemplo es que podemos hablar hoy del 2020 después de Jesucristo. La segunda es las profecías cumplidas. Todas aquellas profecías referentes al nacimiento de Jesucristo tuvieron cumplimiento cabal en él, como está escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Tercero, la armonía escritural. Porque a pesar que la Biblia fue escrita por diferentes hombres, en épocas diferentes, culturas diferentes, idiomas diferentes,
y en un periodo de tiempo tan dilatado, coincidieron armónicamente en las verdades bíblicas. La razón es que un solo ser inspiró en ellos las cosas que se escribieron. Usted y yo difícilmente podemos ponernos de acuerdo en un tema, porque tenemos diferentes pensamientos e ideologías, mas ellos coincidieron en las cosas que hablaron. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Cuarto, la conservación del mensaje. Porque a pesar que la palabra de Dios ha sufrido ataques en diferentes épocas de la historia y han tratado de suprimir este libro, ella se ha abierto paso a través de la historia, porque Dios así lo prometió. Como está escrito en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24 al 25, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. De manera que la palabra de Dios ha sido anunciada por el Evangelio, contenido en la Biblia o en las Escrituras. Y finalmente podemos hablar de la transformación del hombre. Ningún libro, ningún proceso, ninguna institución, ninguna medicina tiene la capacidad tal de transformar al hombre como lo ha hecho la palabra de Dios con tantos hombres a través del tiempo, conmigo, con mi vida, con muchos de ustedes que hoy me escuchan, porque solo la palabra de Dios tiene el poder de llegar a lo más profundo del hombre. En el Salmo 19, versículo 7, el salmista dice: porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El autor de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es una operación directa al corazón del hombre, que entra hasta lo más profundo de su ser y lo transforma, se impregna en todo su ser, en todas sus células, y hace del hombre un nuevo hombre, una nueva criatura, con nuevos pensamientos en Dios. Recuerde que solo la fe en Jesús salva, y esa fe viene por el oír la palabra de Dios. Qué bueno que desde ahora usted tenga un concepto diferente acerca de la palabra de Dios, que ahora permita que Dios mismo sea quien lo convenza, que Dios mismo sea quien le enseñe a vivir, quien corrija su camino, quien lo convenza del pecado en que está el hombre sin Dios, y que lo instruya para la vida eterna, para que así Dios pueda perfeccionar su obra en cada uno de nosotros. Recibid con mansedumbre la palabra implantada o predicada, la cual puede salvar vuestras almas. Que la paz de Dios gobierne sus corazones y guarde vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Espero que este video haya sido de edificación para usted. Que Dios lo bendiga y hasta una próxima oportunidad.